saludar a cada uno de los estudiantes del ciclo anual UNI. Soy el profesor Edgar Alfredo Quispe Ayala, profesor de las academias ADUNI y César Vallejo, profesor del curso de física. Y bueno, ¿no? El día de hoy vengo aquí a desarrollar lo que es un reforzamiento. Ya, reforzamiento que es importante para no olvidar los temas ya desarrollados, poder complementarlos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, el objetivo es realizar lo que sería una retroalimentación, ya desarrollando más que todo los primeros 3 temas de las 3 semanas que se han desarrollado. Y bueno, se va a desarrollar en esta 4ª semana. ¿Ya? ¿Qué tema se va a desarrollar? Bueno, análisis dimensional, análisis vectorial y lo que sería MRO. Bueno, vamos a recordar un poco la parte teórica de cada uno de estos temas. Y de ahí pasaremos a resolver lo que son las prácticas, una serie de problemas, ¿no? Para reforzar esta parte. Semana 1, análisis dimensional. Bueno, recordando un poco, el análisis dimensional es donde se trabaja con las magnitudes. Sabemos que hay magnitudes como la presión, volumen, masa, longitud, tiempo, cantidad de movimiento y muchas magnitudes más que vamos a ver más adelante. Bueno, hasta las clases que vas desarrollando todavía no hemos desarrollado muchas magnitudes, pero no te preocupes, durante todo este ciclo se va a ir desarrollando. ¿Ya? Vamos a conocer cuáles son las magnitudes fundamentales, las derivadas y el principio de homogeneidad. Aquí justamente se presenta lo que son las magnitudes fundamentales. Bueno, hubieron muchos sistemas de medidas ya antiguos, por ejemplo, usando partes del cuerpo como el pie, la yarda, el pulgar, el palmo, el paso. Eran, digamos, magnitudes que se usaban, unidades que se usaban de acuerdo a la región, de acuerdo al lugar, se usaban diferentes unidades. Entonces, a partir de la Revolución Francesa, se buscó de que se use un sistema internacional, ya un sistema internacional donde todo el mundo puede usar las mismas unidades. Bueno, este sistema internacional está suscrito prácticamente todo el mundo, solo faltan 4 países donde está incluido Estados Unidos, ¿no? Es uno de los que no se ha incluido en el sistema internacional. Ya, bueno, no usa sus unidades de pies, pulgadas, para la temperatura usa Fahrenheit, para la masa usa libras, bueno, muy diferente a lo que usamos nosotros. Las magnitudes fundamentales son magnitudes independientes unas de otras y tenemos a 7 magnitudes. M, justamente aquí, la M nos representa lo que es la masa, ¿ya? La M nos representa lo que es la masa. ¿Ya? La L nos estaría representando lo que es la longitud, ¿ya? La T nos estaría representando el tiempo, ¿ya? Entonces, masa, longitud, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Correcto. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, las unidades de estas magnitudes fundamentales, ¿no? Para la masa, que se representa con M, ya, su unidad sería el kilogramo, ¿no? Que lo tenemos por acá. Para la longitud sería el metro. Para el tiempo sería el segundo. Para la temperatura sería Kelvin. Para la intensidad de corriente sería unidad ampere. Intensidad luminosa candela.
y cantidad de sustancia mol. Ya, eso serían las magnitudes fundamentales, son 7. Ahora, a partir de estas magnitudes fundamentales se obtienen lo que son las magnitudes derivadas. Ya, las magnitudes derivadas se obtienen a partir de estas fundamentales. Bueno, si nosotros hacemos operaciones de multiplicación, división, ¿no? Potenciación, radicación entre estas magnitudes, se van a formar lo que son las magnitudes derivadas. Ya, entonces toda magnitud derivada proviene de las magnitudes fundamentales, ¿no? Ya está. Vamos con el principio de homogeneidad. Si tenemos una ecuación física cualquiera, bueno, podemos poner de repente un ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Un ejemplo, a ver, vamos a hacer por acá, si no. Por ejemplo, si tengo 20 kilogramos, ¿ya? 20 kilogramos. A ver, no. 20 kilogramos. Y yo lo quisiera sumar con 4 segundos de repente, no se podría. No se podría porque esto es masa y esto es tiempo. Para sumar o restar dos cantidades físicas, tienen que ser de la misma magnitud. Entonces, si voy a sumar, podría sumar de repente 20 kilogramos con 4 kilogramos. Ahí sí, eso es posible. Y el resultado me dará 24 kilogramos. Claro, también podría de repente sumar 2 kilogramos más 7 gramos. Claro, kilogramos, gramos, pero no hay problema, se puede transformar, pasar de kilogramos a gramos o de gramos a kilogramos, pero sí es posible. Lo que no se podría más bien es esto. En otras palabras, si yo veo dos cantidades que se están sumando o restando, esas cantidades tienen que ser obligado la misma magnitud. Ya, esas cantidades tienen que ser obligado la misma magnitud. No pueden ser magnitudes diferentes, ¿correcto? No pueden ser magnitudes diferentes. Ya, entonces, aquí tenemos lo siguiente. Esto es masa. Y yo solamente lo puedo sumar o restar con otra masa. Nada más. El resultado también será una masa. Entonces quiere decir que este término con este otro término que estoy sumando deben ser de la misma magnitud. En otras palabras, deben tener la misma ecuación dimensional. Ya, debe tener la misma ecuación dimensional. Vamos a borrar esto por acá. Ya, misma ecuación dimensional. Y eso es lo que estamos concluyendo por acá. Ya, eso es lo que concluimos por acá. Entonces, ¿qué se debe verificar? Que si yo veo en un problema sumas y restas, entonces las cantidades involucradas ahí tienen que tener la misma ecuación dimensional. La misma ecuación dimensional. Ya, obligado deben tener la misma ecuación dimensional. Bueno, las magnitudes fundamentales ya las hemos mencionado, aquí están, pero ahora lo que se está enfatizando es la ecuación dimensional. Ya mira, ¿qué pasa? Que por ejemplo yo puedo tener 20 metros. 20 metros es una longitud. Ahora, estos corchetes que están aquí
Bueno, se lee ecuación dimensional. Entonces, yo si lo pongo el 20 metros entre corchetes, estaré diciendo que es ecuación dimensional. Y como es longitud, va a ser L. La ecuación dimensional, por ejemplo, vamos a poner 2 pulgadas, 2 pulgadas, también va a ser L. Profesor, pero es otra cantidad y otra unidad. No, no importa. La cosa que sea longitud será L. Yo puedo tener, por ejemplo, de 7 yardas, también, ¿no? Es una unidad antigua que ya no se usa, pero es longitud, entonces será L. Entonces cualquier cantidad, ya cualquier cantidad entonces, física que me exprese longitud será L, su ecuación dimensional. Si es una masa, será M, si es un tiempo, será T, si es temperatura, teta, intensidad corriente I, intensidad luminosa J y cantidad de sustancia N. La medida de las magnitudes que vamos a ver nosotros se usan las tres primeras: longitud, masa y tiempo. Muchas magnitudes derivadas se forman a partir de las tres primeras. ¿Cómo se forma una magnitud derivada? Bueno, por ejemplo, para el área, ¿no? El área no está entre las fundamentales, quiere decir que es una derivada. Para obtener la ecuación dimensional del área, por ejemplo, un terreno que tiene 7 metros de frontera y 20 metros de fondo. Entonces su área sería multiplicar su ancho, por decir, por su largo. Bueno, sería 7 por 20, 140, metro por metro, metro cuadrado. Correcto, el área sería 140 metros cuadrados. Allá, para el análisis dimensional, lo que nos interesa más que todo es las dimensiones, las unidades. Metro al cuadrado sería una longitud al cuadrado. Al final de cuentas, esta es una longitud al cuadrado. Es una longitud por otra longitud, longitud cuadrada. Entonces la ecuación dimensional del área sería L cuadrado. Bueno, si yo quiero, por ejemplo, la ecuación dimensional de la fuerza, ya, ecuación dimensional de la fuerza, entonces tendría que conocer esta fórmula, por ejemplo. Ya de aquí, más o menos a un mes más, vamos a conocer esta fórmula. La famosa segunda ley de Newton, lo que sería la fórmula firma. Entonces, yo quiero sacar la ecuación dimensional de la fuerza, sería la ecuación dimensional de la masa por la ecuación dimensional de la aceleración. Entonces, si la ecuación dimensional de la masa es m, de la aceleración, bueno, es lt menos 2, y ya tendría automáticamente la ecuación dimensional de la fuerza. Claro, para obtener esta ecuación dimensional he tenido que valerme de una fórmula. Profesor, pero yo no conozco las fórmulas. No te preocupes, esta fórmula vamos a verlo durante todo el año. Vamos a ver muchas fórmulas que nos van a permitir obtener las ecuaciones dimensionales que aquí solo se menciona. Ya, aquí entonces se mencionan lo que son las ecuaciones dimensionales de las magnitudes derivadas. Ahí está. Ecuaciones dimensionales de las magnitudes derivadas. El área, como te dije, L cuadrado. El volumen es L cubo. La densidad se obtiene esta ecuación dimensional a partir de la fórmula densidad igual masa entre volumen. Y así, cada una de estas ecuaciones dimensionales de la velocidad, aceleración, fuerza,
trabajo, energía, potencia, presión y muchas más se obtienen por fórmulas físicas, que la vamos a ir conociendo poco a poco en diferentes temas. ¿Ya? Así que es importante que tú conozcas todo esto aquí. Vamos a ver una aplicación, ¿ya? Una aplicación, ¿ya? Y bueno, pero antes de eso vamos a ver propiedades. Propiedades. Por ejemplo, tenemos aquí números, ¿ya? Seno de 53 es un número, al final de cuentas es un número porque seno de 53 es 4/5. Como es 4/5 es un número. Entonces la ecuación dimensional de todo número va a ser la unidad. Puede ser un ángulo, bueno, una razón trigonométrica, puede ser una raíz, un logaritmo, ¿ya? Puede ser no solo el seno, puede ser coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante, ¿ya? Entonces la ecuación dimensional de cualquier número es la unidad. ¿Por qué? Porque solamente estamos haciendo un análisis dimensional. Viendo las unidades, no nos interesan las cantidades. Por eso que la ecuación dimensional tiene que ser 1. ¿Ya? Otra propiedad es que si tenemos un exponente, ¿ya? Si tenemos un exponente, por ejemplo, tú nunca has visto que se ponga 2 elevado a la 3 kilogramos, ¿sí? O 7 elevado a la 5 segundos. O sea, un exponente no debe tener unidades. Por lo tanto, eso simplemente es un número. Y si es un número, su ecuación dimensional tiene que ser la unidad. ¿Ya? Entonces, así mi exponente sea compuesto de varias variables, como aquí, como acá podemos ver, el exponente aquí es 2BH entre P, entonces todo el exponente tiene que tener ecuación dimensional 1. O sea, al final de cuentas las unidades tienen que cancelarse y no quedar nada de unidad. Por eso que debe ser 1. Aquí de la misma forma, FB entre 3X también debe ser 1 su ecuación dimensional. Correcto. Ya. Correcto. Ya vamos a ver una aplicación. Ya, una aplicación. Dice, es un tomado de un examen de admisión UNI 2017-1. Dice, se ha determinado que la magnitud F de una fuerza que actúa sobre un satélite que orbita la Tierra depende de la rapidez del satélite. Ya me están diciendo que esta V es rapidez, porque esa V yo la encuentro acá, ¿no? Es rapidez. Depende de la distancia media del satélite al centro de la Tierra, R. Entonces me está diciendo que R es una distancia. Y de la masa M del satélite. Entonces me está diciendo que M es una masa. Hay que recordar de que en este tema, si yo veo una variable, esa variable, si no me indican qué es, yo no puedo asumir, yo no puedo decir que porque veo una V, ya va a ser velocidad. Esa V podría ser volumen, podría ser potencial. Por eso que no se sabe, ¿no? Una Q, por ejemplo, la Q sí se usa para representar carga, calor, caudal. Entonces, solamente cuando nos indiquen las variables a qué magnitud se refiere, entonces no hay problema. Si una variable no me dice en qué magnitud es, bueno, es una incógnita entonces, no se sabe, no puedo asumir. Ya. Siendo K una constante dimensional, determine la suma de los exponentes. Ya para obtener los exponentes, ya que es lo que justamente nos piden, ya lo que vamos a hacer es tomar ecuación dimensional a cada cantidad. Entonces sería ecuación dimensional de la fuerza igual a ecuación dimensional de K, ecuación dimensional de M elevado al alfa, de V elevado a la beta, de R elevado a la gamma. Ya,
las ecuaciones dimensionales las vamos a obtener de la tablita anterior, ¿no? De la tablita anterior habíamos visto de que la ecuación dimensional de la fuerza era MLT menos 2. Y eso reemplazamos ahí. Me dicen claramente que K es una constante adimensional. ¿Qué significa adimensional? Sin dimensiones, sin unidades. O sea, es un número. Por lo tanto, su ecuación dimensional es 1. En el problema mencionaba que M es masa. Entonces, la ecuación dimensional de la masa es M mayúscula, elevado al alfa. V, el problema me decía que era rapidez. Entonces, recordando, la ecuación dimensional de la rapidez o de la velocidad es LT a la menos 1. Pero está elevado a la beta, ya entre paréntesis, no olvidarse, ya porque esa cantidad tiene más de un término, entonces hay que usar el paréntesis. Me dice que R es una distancia, y sabemos que una distancia es una longitud. Entonces, ecuación dimensional L. Ya, el 1, bueno, por cualquier cantidad sigue siendo lo mismo. Ahora, aquí, ya, este exponente que está afuera va a pasar a multiplicar a cada exponente. Por lo tanto, sería beta por 1, beta, beta por menos 1, menos beta. ¿Ya? Menos beta. ¿Ya? Menos beta. Ya está. T elevado a la menos beta. Y L a la gamma. Correcto. Ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer por acá? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá vemos L y L, ¿sí o no? Producto de bases iguales, se suman los exponentes. ¿Ya? Producto de bases iguales, se suman los exponentes. ¿Ya? Vamos a borrar por acá. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, vamos a operar L a la beta con L a la gamma. Y ahí está. Ya hemos sumado el exponente beta con el exponente gamma, ¿no? Y nos da esto. Ahora, por ley de exponentes, bases iguales, exponentes iguales. Entonces vemos que arriba de la M, el exponente de la letra M es 1 y aquí es alfa. Por lo tanto, alfa es igual a 1. El exponente de L es 1, el exponente de L es beta más gamma. Entonces beta más gamma es 1. ¿Ya? Y el exponente de T es menos 2, el exponente de T es menos beta. Y deben ser iguales. De ahí beta vale 2, lo reemplazamos en 1 y nos sale gamma 1. Teniendo ya los exponentes, ya puedo obtener lo que me piden, ¿no? Alfa más beta más gamma, que sería alfa que nos salió 1, beta que nos salió 2 y gamma que nos salió menos 1. Bueno, sumando sería 2 y esa sería la respuesta. Bueno, ahora pasaremos a lo que es el análisis vectorial. Ya, veamos entonces el análisis vectorial. Bueno, en este caso vamos a hacer un análisis de las cantidades vectoriales. Ya, cantidades vectoriales, que son aquellas que tienen dirección. Ya, eso justamente, esa característica de tener dirección es la que la diferencia de las magnitudes llamadas escalares. Bueno, toda cantidad vectorial, jovencitos, se representa con un vector. Ya, un vector, entonces nos va a representar una cantidad vectorial. Por ejemplo, si yo tengo un ladrillo, ya, este ladrillo se dirige hacia abajo, si es que lo suelto. Pues. Si lo suelto, se va hacia abajo. ¿Por qué se va hacia abajo? Porque la aceleración de la gravedad es hacia abajo.
Entonces quiere decir que la aceleración tiene una dirección y esa dirección es hacia abajo. Por lo tanto, la aceleración es una cantidad vectorial. ¿Ya? Y de la misma forma hay muchas cantidades físicas que también son vectoriales, que requieren de una dirección. Otras cantidades como esas serían la posición, velocidad, bueno, aceleración ya lo hemos mencionado, fuerza, impulso, puede ser cantidad de movimiento, intensidad de campo eléctrico y muchas más. Ya, muchas más. Vamos a hacer una representación geométrica de un vector. Un vector se representa geométricamente con una flecha. Ahí está la flecha que me representa el vector. Esta flecha o vector ya tiene dos elementos importantes. Uno de ellos es su módulo. El módulo sería el tamaño del vector A. Eso sería su módulo. Recordar que un módulo siempre es positivo, porque el módulo es el tamaño del vector. Es como el tamaño de una persona, ¿no? Yo no puedo decir que la estatura de una persona es menos 1,5 metros, ya, porque es un tamaño, ¿no? Que debe ser siempre positivo. Entonces, de la misma forma, el módulo siempre es positivo. El otro elemento es la dirección que se establece a partir del eje positivo de las X. ¿Cómo vamos a indicar esa dirección? Con un ángulo. Ángulo que parte del eje más X. Vamos a tomarlo en sentido antihorario, ya hasta donde está el vector. Entonces, ese ángulo sería ya la dirección de ese vector. Ese ángulo puede ser de repente 30 grados, de repente no sé, tengo el vector acá, o puede ser 60 grados. Entonces para ese vector la dirección sería 60. Si aumenta el ángulo, entonces el ángulo podría ser 90 grados. Podría ser de repente 130 grados. Podría ser de repente hacia abajo, que sería 270 grados. Y así, ese ángulo varía desde 0 ya hasta 360. Ya, eso sería los valores que puede tomar ese ángulo. Ahí tenemos lo que sería el origen del vector y la punta de la flecha sería su extremo. Ya está. Bueno, la operación con vectores no es igual que con las cantidades vectoriales escalares. Por ejemplo, yo tengo 2 litros de aceite más 3 litros de aceite, entonces 5 litros de aceite, ¿no? Me interesa si el aceite, si la botella de aceite está de pie, está echada la botella o inclinada. No interesa la dirección, solo interesa la cantidad. Entonces, en cambio en vectores no es así, ¿no? La suma vectorial, ya, la suma vectorial, para realizarla se necesitan las direcciones. Por ejemplo, en estos casos sencillos, ¿no? Yo tengo un vector de 3 a la derecha y 1 a la derecha, son de la misma dirección, entonces su resultante sería también a la derecha. Y su módulo sería la suma de los módulos, o sea, 4. Pero si estos vectores, si tuviera otros dos vectores, de tal forma que uno es 3 a la derecha y el otro es 1 a la izquierda, ya serían vectores opuestos. Tendrían direcciones contrarias. Y cuando tiene direcciones contrarias, se resta. Bueno, la resultante va a ser un vector en la dirección del mayor, o sea, a la derecha. Y su módulo de la resultante sería la diferencia de módulos. Obviamente tomo el mayor menos el menor porque ya te dije que el módulo debe ser
positivo. Pero si yo tuviera un vector que vale 3 y un vector que vale 1, pero que ahora formen 90 grados, el módulo de su resultante ya no sería la suma, no sería la resta, sería aplicando Pitágoras. Ya, entonces, como se dan cuenta, estoy tomando vectores de módulos 1 y 3 en los tres casos, pero con diferentes direcciones. Y el hecho de que tengan diferentes direcciones hace que la resultante no salga lo mismo. Acá va a salir raíz de 10, por ejemplo. ¿Y cómo dibujo yo esa resultante? Bueno, formo acá, trazo una línea horizontal, una vertical, para formar un rectángulo ahí, donde la diagonal sería la resultante. Ya está. Esos son casos sencillos de cómo hallar la suma vectorial o la resultante de dos vectores. Pero ¿qué pasa si los vectores formaran de repente ya no 90, ¿no? Formaran 30, 60, 120 grados? ¿Cómo hago en esos casos? Bueno, para eso estaría el método de palogramo. Ya, en el método de palogramo, bueno, es para dos vectores. Está vector A y vector B. Para yo poder aplicar el método de palogramo, debo colocar los vectores de tal forma que sus orígenes coincidan. Ahí está. Los orígenes coinciden. Digamos que estos vectores forman un ángulo teta. Listo. Para dibujar la resultante, lo que tengo que hacer es primero trazar una paralela del vector A, trazar una paralela del vector B. Ahí está. Desde A trazamos una paralela al vector B. Y del extremo de B, una paralela al vector A. Formando así el paralelogramo. Bueno, la resultante es un vector que se grafica directamente desde el origen, ¿no?, hasta donde se cortan esas paralelas que hemos trazado. En otras palabras, sería la diagonal del paralelogramo. Ya, esa es la representación de la suma, ¿no? Nos indica que el vector R es igual a la suma vectorial de esos dos. Por si acaso no es suma de módulos, es la representación de la suma vectorial. Si yo quiero el módulo, tengo que aplicar la siguiente relación. Ya esa relación ya nos permite calcular el módulo de la resultante. Ya, pero ¿qué pasa si yo tengo más vectores? 4, 5, 6 vectores. Trabajar con método palogramo sería agarrar de 2 en 2 y tendría que estar conociendo los ángulos que forman los vectores. Y muchas veces no nos dan ángulos. Entonces, ¿cómo voy a yo obtener la suma vectorial? Bueno, para eso está el método del polígono. Yo puedo tener varios vectores. Digamos que tengamos 4 vectores. Están los 4. En direcciones cualesquiera. ¿Cómo yo voy a graficar la resultante de esos 4 vectores? Bueno, tienes que colocar los vectores uno seguido de otro, formando un camino. Profesor, ¿con cuál empiezo? Con el vector que quieras. Puedes colocar si quieres primero C, luego A, luego B, luego D. O en el orden que quieras. Bueno, yo voy a hacerlo en orden alfabético. Primero coloquemos A. Ahí está el vector A. En forma seguida vamos a mover al vector B y colocarlo en forma seguida al vector A. Claro, cuando vas moviendo los vectores debes respetar su dirección. No puedes tú al vector girarlo porque le cambia la dirección. Lo que puedes hacer es trasladarlo paralelo a sí mismo, pero nunca girarlo porque le cambia la dirección. Seguimos C, a continuación D. Y mira cómo están colocados los vectores. Uno seguido de otro, uno tras otro. Así deben estar los vectores para aplicar método del polígono. Ahora, la resultante de estos 4 vectores va a ser un vector que va directo del origen del primer vector al extremo del último vector. Ahí está. Esa es la resultante. Y la representación vectorial es esa. ¿Ya? Vector resultante es A más B más C. Bueno, para poder también sumar vectorialmente,
muchas veces se requiere o se necesita lo que es la llamada descomposición rectangular. Ya en la descomposición rectangular, ¿qué es lo que se va a hacer? Un vector reemplazarlo por dos. Profesor, pues si un vector yo lo reemplazo por dos vectores, voy a tener más vectores. Sí, pues, pero van a ser vectores más fáciles de manejar, más fáciles de operar. Por eso conviene ya reemplazar o cambiar un vector inclinado oblicuo por dos vectores. Por ejemplo, ese vector. Ya vector A. Entonces lo que vamos a hacer es descomponer ese vector, dividirlo en dos vectores. Y ahí ya va a ser fácil hacer una suma vectorial. ¿Cómo se divide? Bueno, tenemos el vector ahí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Trazar líneas horizontales. Ya, líneas horizontales del origen y líneas horizontales del extremo. De la misma forma voy a trazar líneas verticales del origen y líneas verticales del extremo, formando un rectángulo ahí. Ahora va a haber dos componentes, una componente horizontal y una vertical. Ya, ¿cómo serán esas componentes? Bueno, como vemos el vector está saliendo de este punto, entonces sus componentes deben ser salientes de ese punto. Esa sería su componente vertical saliente de ese punto. Y ese sería su componente horizontal saliente del mismo punto. Ya, así sería. Entonces, estos dos vectores estarían reemplazando al de la diagonal. O sea que el de diagonal ya no estaría, ya no está, ya fue reemplazado. Y esos vectores por lo que se reemplaza se conocen como componentes. Está, ahí están los vectores componentes. A X y a Y. Que esa X es la componente horizontal del vector A. Que esa Y, la componente vertical del vector A. Ese vector se puede expresar como un par ordenado, donde la parte del eje X se va a colocar la componente horizontal y en el eje Y la componente vertical. Bueno, en el gráfico vemos, ya en el gráfico vemos que el vector A, una de sus componentes sería así, la otra componente sería para arriba. Esta componente que está acá tiene un módulo de 4, ¿no? Un módulo de 4. Entonces ahí está, módulo de 4. En cambio, la otra componente tiene módulo de 3. Ya, módulo de 3. Ahí está. 4, 3. Otra forma de indicar este vector es con vectores unitarios. Y también J. ¿Qué es lo que pasa? Que yo este vector A lo puedo reemplazar por un vector así. Por un vector para arriba. Al final es lo mismo. Este vector a la derecha sería 4i. ¿Por qué i? Y bueno, es un vector unitario. Su módulo es 1 y no va a afectar al número 4 que está ahí. Pero tiene una dirección. O sea, más que todo está ahí para indicar la dirección. O sea, en vez de estar diciendo 4 a la derecha, digo 4i. Ya, este vector 4i, si yo lo sumo con este vector que está para arriba, por método del polígono, sería el vector hacia. Pero este vector que está hacia arriba tiene módulo 3. 3 hacia arriba. ¿Cómo digo hacia arriba? Con J. Con J. ¿Ya? Entonces el vector A será 4i más 3j. Ya, ese es el vector. Esa es su representación o expresar el vector en función de sus vectores llamados unitarios.
Ya, vamos a ver ahora una aplicación de este tema, ¿ya? Y que corresponde, bueno, al ejemplo 2, porque el ejemplo 1 fue de análisis dimensional. Ya, es del examen admisión UNI 2009-1. Dice así, los vectores de la figura unen los vértices de un hexágono regular. Determine el módulo del vector resultante de la suma de estos vectores si el lado del hexágono es L. Bueno, el hexágono regular se caracteriza porque todos sus lados son iguales. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a aprovechar para solucionar el problema. Ya, ahí están los vectores. Son total 7 vectores. Ya, vamos a aplicar el método del polígono aquí. Para aplicar el método del polígono tenemos que colocar los vectores uno seguido de otro. Y eso es lo que vamos a buscar, aprovechar y ver qué vectores están seguidos. Antes de eso vamos a agarrar el vector del centro y dividirlo en dos vectores. Ya, tracemos aquí las diagonales. Como es una figura regular, las diagonales ya se cortan justo a la mitad. Entonces quiere decir que este lado es igual a este lado. ¿Ya? Entonces yo este vector que está de largo lo puedo dividir en dos vectores. Un vector así y otro vector así. Cosa que la suma de esos dos vectores me sigue dando el vector grande. ¿Ya? Esa es la idea. Ahí está. Ahí está ese vector del medio, lo hemos dividido en dos. Y ahora vamos a ver que este vector que está aquí, bueno, este que está aquí parte de ese vector. Y este otro vector estarían seguidos entonces. Ahí está. Ya, estos dos están seguidos. Claro, el otro también, pero el otro vamos a trabajar con otro vector ya. Esos dos que están seguidos los puedo reemplazar por uno. Ahí está. Ese vector de verde sería la resultante de estos dos. Sería el reemplazo de esos dos. Por eso esos dos ya no van a estar. Ahora tomo con este vector que está por acá, lo colocamos y está en forma seguida del otro vector de rojo. Su resultante sería uniendo ya el origen del primer vector con el extremo del último. Ese sería su resultado. Y como esos dos vectores ya fueron reemplazados por uno, entonces ya no están, ya fueron reemplazados. Pero aparte de esos vectores, hay vectores que no hemos trabajado. Por ejemplo, este que está a la derecha y a la izquierda. Pero lo que pasa es que estos dos vectores son contrarios y del mismo valor. Entonces, para sumarlos se tiene que restar, ¿sí o no? Para sumarlos vectorialmente, o allá la resultante de esos dos, se resta. Y al restar, da cero, pues, ¿no? Porque sus tamaños son iguales. Entonces, también se cancela. Los vectores que estarían quedando serían esos dos, más este vector de aquí y el otro de ahí. Ahora, cada lado del hexágono vale L. Bueno, L por paralelas, L. Y como todos los vectores tienen la misma dirección, la resultante es la suma de esos cuatro vectores que cada uno vale L. L, L, L. Total, la resultante 4L. Esa sería entonces la aplicación correspondiente a este tema de vectores. Y pasaríamos ahora al MRU. Bueno, ya en esta semana 3 ¿no? Se ha desarrollado lo que es el MRU. ¿Sí? Ya está. Bueno, algunos ejemplitos de movimiento, ya, porque para empezar el MRU se estudia lo que es el movimiento mecánico, pues, ¿no? Se define qué es movimiento. Ya está. Movimiento mecánico. ¿Qué es el movimiento mecánico? Bueno, el movimiento mecánico es el cambio continuo de posición. Cuando un cuerpo va pasando de una posición a otra. Ya, un cuerpo va pasando a una posición a otra. Ya, entonces consiste en el cambio continuo de posición. Para eso se necesita de un observador o de una referencia. ¿Por qué es importante la referencia? Porque desde ahí vamos a hacer el análisis del movimiento de un cuerpo. En este caso, consideremos lo siguiente. Ahí está un helicóptero.
que sigue la siguiente trayectoria. ¿Correcto? Sigue la siguiente trayectoria. Este movimiento tiene ciertos elementos. Uno de los primeros elementos importantes es la referencia desde donde yo hago los cálculos, desde donde yo observo, que tiene que estar ligado a un sistema coordenado y a un reloj. Ya está. Esa línea que resulta unir todos los puntos por donde ha pasado, en ese caso el helicóptero, sería la llamada trayectoria. Los ejes coordenados y un reloj para medir los tiempos. Bueno, vamos a establecer lo que son los vectores posición inicial. ¿Cómo se grafica un vector posición? Bueno, poniendo desde el origen de coordenada hasta el punto donde se encuentra. Es como hacer una medición. Ya está. Ese sería el vector posición inicial, ¿no? Entonces yo que estoy aquí en mi casita, desde mi centro de operaciones, hago una medición en el momento que el helicóptero pase por A. Y luego otra medición cuando pase por B. Y ese vector es completo, porque no solo me dice a qué distancia pasó el helicóptero de mi casa, sino en qué dirección lo está haciendo. El vector de desplazamiento es un vector que va directo del punto inicial al final. ¿Para qué sirve este vector? Bueno, me indica dónde estuvo al inicio el helicóptero y dónde está al final. Claro, no me dice qué trayectoria sigue, qué camino sigue. Pero sí me dice dónde está el inicio y dónde está el final. Ya está. Vector posición inicial, vector posición final y vector desplazamiento. Ya sería así, vector desplazamiento. Listo. Bueno, veamos ahora lo que es la velocidad. Bueno, la velocidad es una cantidad vectorial, ya lo habíamos hablado antes. Y bueno, nos mide ya la rapidez del cambio de posición, tanto en módulo como en dirección. Bueno, vamos a establecer primero lo que es una velocidad media. Ya ahí tengo el helicóptero otra vez. Ya va a seguir la siguiente trayectoria. Hasta el punto B, establecemos los vectores posición inicial y final, también el desplazamiento. Entonces la velocidad media se define como el desplazamiento entre el tiempo empleado. Ya, así se define, el desplazamiento entre el tiempo. Y si yo quisiera su módulo sería distancia entre tiempo. Ya está. Y claro, tiene la misma dirección que el vector de desplazamiento, ya que el tiempo no tiene dirección. Ya, ahora velocidad instantánea. Bueno, claro está, ¿no? De que esta velocidad es una velocidad media, algo así como un promedio. Pues, ¿no? Yo no puedo decir que realmente el helicóptero se movió a la derecha, ¿no? Él ha seguido otra maniobra. Entonces, para establecer ya la velocidad en cada punto, se habla de lo que es velocidad instantánea. Y esa se grafica de forma tangente a la trayectoria. Siempre tangente. Ahí está, tangente, tangente, tangente. Esa es la velocidad en cada instante, en cada momento, en cada punto donde se va ubicando el cuerpo. Bueno, la rapidez media ya toma en cuenta el recorrido hecho por el móvil. Y esa rapidez se define como recorrido entre tiempo, ¿ya? Así se define la primera, recorrido entre tiempo. Veamos, bueno, ahora un autito, ¿ya? Que va a seguir un MRU, ¿ya? ¿Qué es el MRU? Bueno, de todos los movimientos, es el más sencillo de todos. Es un movimiento con velocidad constante, ¿ya? ¿Qué significa velocidad constante? Significa de que la velocidad va a ser la misma en cada momento, misma en valor y misma en dirección. Aquí, por ejemplo, tenemos un autito, ahí está, con 5 metros por segundo. A ver, de nuevo. Ahí está el autito con 5 metros por segundo. A ver, no quiere salir. Ya, ahora sí. Seguro tuvo un problema con el parachoque. Ya está.
Vamos a ver entonces qué significará esos 5 metros por segundo. 5 metros por segundo significa que en cada segundo va a recorrer 5 metros. Ahí está, mira, un segundo, 5 metros. Otro segundo, otros 5 metros. Ya, obviamente, si es el doble de tiempo, recorrerá el doble. Por lo tanto, en 2 segundos ya no avanzará 5, sino 10. Y en el triple de tiempo, recorre el triple. Entonces, en 3 segundos, 15 metros. Ya está. Otra vez. Entonces, en cada segundo 5. Si es el doble de tiempo, el doble. El triple de tiempo, el triple. Quiere decir entonces que en este MRU la distancia es proporcional al tiempo. Y esas son las características que vamos a poner por aquí. A iguales intervalos de tiempo, el móvil realiza iguales recorridos. El recorrido es proporcional al tiempo. Ya está. Y bueno, y por lo tanto, la distancia entre el tiempo es la rapidez. Bueno, de ahí, bueno, se puede usar eso ya como fórmula. O también se estila poner distancia igual rapidez por tiempo, ¿no? Que sería la fórmula clave para el MRU, que nos permita solucionar ya problemas. Vamos a ver una aplicación del MRU. Bueno, ahí tenemos una velita encendida, tenemos un muro por ahí y una pared. Bueno, me dan distancias y me dice calcule la vela encendida se consume 12 milímetros cada minuto. Calcule la rapidez del extremo superior de la sombra del muro de la pared. Ya, veamos entonces. Resolución. Ahí está. Ahí está la vela. Su luz inicialmente, bueno, está pasando rasante al muro y llega a este punto. Ya, la sombra sería todo esto. Toda esta parte estaría oscuro porque ahí no llega la luz. Por acá sí llega luz, por acá también llega luz. Por estos lados va llegando la luz. Pero por aquí no llega nada de luz. Ya, entonces esa parte es oscura. Y el extremo de la sombra sería este. Correcto. Ese sería el extremo de la sombra. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando la vela se consume? Cuando la vela se consume, entonces ahora digamos que esté ahí y su luz va a llegar ahora hasta más arriba. Por lo tanto, la sombra habrá crecido, ¿no? Ahora la sombra va a ser todo esto. ¿Ya? Entonces la sombra, recuerda que al inicio estaba aquí, ahora está aquí. Entonces este es el desplazamiento de la sombra. Mientras que esto sería el desplazamiento de la vela. Vamos a ver la relación de esos desplazamientos. L vamos a ponerle, y ese desplazamiento será 2L. ¿Por qué 2L? Bueno, por semejanza, ¿no? Porque este es A, este es 2A. Entonces, estos triángulos, sus lados, van a estar en relación de 1 a 2. ¿Ya? O podemos sacar la tangente, por ejemplo, ¿no? Bueno, si yo saco la tangente aquí, por opuesto por el vértice, es el mismo ángulo. Digo, ya quiero saber cuánto subió la sombra. Si es que la vela bajó L, ¿cuánto subió la sombra? Entonces yo digo, tangente de teta sería cateto opuesto aquí, L, en ese triangulito que está acá. Sería L entre A. Igual, para este triángulo grande, su tangente sería H entre 2. Bueno, sacamos que H es, el 2 pasamos a multiplicar, H sería 2L. 2L. Ya, H sería 2L. Quiere decir entonces que la sombra, el extremo de la sombra, avanzaría el doble de lo que baja la vela. Si en el mismo tiempo avanza el doble, entonces quiere decir que su velocidad es el doble. Pues, ¿no? Por lo tanto, si la vela desciende 12 milímetros cada minuto, la sombra asciende
24 milímetros cada minuto. Bueno, jóvenes, hasta aquí sería la parte teórica de este reforzamiento. Ahora vamos a pasar a los problemas.